Hola amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Sean bienvenidos a este nuevo proyecto de hoy. Hoy es miércoles. Estamos a agosto 16 del 2017. Les voy a hablar y a continuar hablando de la muerte. Pero una muerte como el paso, el umbral, la puerta que nos lleva hacia algo que para nosotros en este momento es desconocido, no lo sabemos, pero que por fe podemos entender que algo sucede, algo pasa, algo nos viene. Es el cambio, es la transformación, es lo mismo que veníamos diciendo de la vida. Antes no estábamos aquí, nuestro espíritu se formó, tomó forma de materia, se materializó una parte de nuestro ser. Y el espíritu en este momento, aquí en esta vida, está sometido, supeditado en la materia. Y la materia es la que manda, tiene autoridad en este momento. Y el espíritu como que queda doblegado a la materia, a las leyes de la ley gravitacional, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Pero cuando ese ser humano se da cuenta, despierta, toma conciencia de que no es solo materia, de que su vida no está solamente sumergida en la parte material, y no estoy hablando materia como algo malo o bueno, no estoy hablando de que somos carnales y que nuestra alma se va a perder porque la carne es mala y el espíritu es bueno. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la parte anatómica, científica, de lo que somos. Cuando yo hablo de la materia, hablo del polvo cósmico, del que estamos formados, todos los seres, la creación. Y esa creación, esto que somos creados, que en la Biblia dice que fuimos creados del polvo, y que es Dios que nos hizo y sopló en nosotros ese aliento de vida, ese espíritu, y que fuimos un ser viviente. Inmediatamente cuando uno despierta, se da cuenta y se pregunta muchas cosas. Dice uno, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi proyecto acá? Eso no se lo preguntan los seres, otros seres vivientes, como las plantas y los animales. Ellos actúan, viven, y es importante eso, el vivir. Pero nosotros tenemos una dimensión diferente, algo que nos entró. Nosotros no sabemos, el ser humano, aunque se pregunte, no sabe cómo fue creada la materia. ¿Cuándo empezó a hacer materia? ¿Cuándo el universo existió? No lo sabemos. Se dice posiblemente fue un Big Bang. Posiblemente fue esto. Nosotros como creyentes decimos Dios lo creó. Pero ¿cómo lo creó? Cuando miramos la Biblia, hay dos pasajes totalmente distintos. Está Génesis 1, que dice que Dios creó al ser humano, a la creación, y dentro de la creación al ser humano, que creó primero esto, segundo aquello, y así sucesivamente en 7 días o en 6 días, y el último día descansó. Pedagógicamente, si uno mira los pasajes como están hechos, establecidos, si uno ve que el primer día Dios hizo la luz, según el Génesis, Dios hizo la luz. Y el cuarto día hizo los astros, la luz y los astros. ¿Cómo es que haya hecho primero la luz y luego los astros, que son los que alumbran? El segundo día hizo los mares, si usted ve en el texto. Y el quinto día hizo los peces, que van a estar en el mar. El tercer día hizo la tierra.
Y el sexto día, los animales, los seres que hacemos parte de ahí. Entonces, 1, 2 y 3. Luz, mar y tierra. Y el cuarto, 5 y 6, astros, peces y animales. Astros, peces y animales. Es pedagógico. Ahora, si vamos al capítulo 2 de Génesis, nos damos cuenta que no hay tiempo, que no hay espacio, que solamente hay es un lugar, ¿no? Un lugar donde se creó todo y que todo fue hecho ahí, en un momento como muy rápido. No hay un proceso. Nomás en el primer y el segundo capítulo de Génesis, nadie sabe, no somos capaces de nosotros, por nuestra propia cuenta, saber el origen de la materia. Sabemos de qué está compuesto. Sabemos que la materia está influenciada o se puede entender y definir la materia, nuestra composición. Estaba hablando de la materia, recuerda que no estoy hablando de pecado, si es malo, bueno, estoy hablando de nuestra composición física, lo que somos nosotros. Nuestra composición está hecha de 4 fuerzas: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y si uno lo busca en cualquier parte, pues ahí están las 4 fuerzas. De ahí no se sale la materia está ahí, sometida o manejada, influenciada, o vive por eso. Pero nadie sabe cómo se originó la materia. Nadie es capaz de saberlo. O sea, no nos creamos nosotros tan inteligentes, tan sapiens, que creer que cualquier teoría que venga ahí ya, eso es. Segundo, no sabemos el origen de la vida. Sabemos que porque hay carbono y porque hay agua, hay vida. Pero ¿cómo se originó la vida? No lo sabemos. Eso es supremamente complicado. Y nadie, ningún ser humano, por inteligente que sea, va a ser capaz de crear vida. O de lo artificial producir una vida como la nuestra. Orgánica, biológica, no es capaz. Nadie es capaz de crear vida, porque nadie sabe cómo se originó la vida. El día que sepamos cómo se originó la vida, pues claro que la vamos a crear. Pero ningún ser humano es capaz de originar vida. Es capaz de hacer trasplantes del cuerpo, pero eso no es la vida. Puede cambiar el hígado, los riñones, trasplante de corazón, órganos se pueden trasplantar. Pero el origen de la vida no, porque es supremamente complicado. Nadie es capaz. Y es más, cuando se combinan híbridos, cuando se hace el híbrido, esa planta o ese animal o ese ser que nace ya no puede propagar la vida. Es estéril. Nadie sabe el origen del hombre. ¿Cómo se originó el ser humano? Por fe, por la Biblia sí, pero es que esa es una narración simbólica que viene de atrás, de atrás, de atrás. Y decimos, si nos quedamos que Dios hizo al hombre del polvo, sí, pero ¿cómo lo hizo? Nos dice la Biblia. Que Dios puso al hombre en el Edén y luego de la costilla sacó a la mujer. Pero nadie sabe cómo se hizo. El origen de la vida, el origen del hombre no lo sabemos. Ahora, a lo que les pensaba explicar es que ese ser humano, que somos materia, somos material cósmico, además de ser material cósmico, tenemos algo. Por materia, se sabe que cuando la materia se sale, queda invisible. Y cuando se profundiza, se pasa del átomo, que es la partícula más pequeña, y se entra, se vuelve invisible. Hay algo que nos sostiene que no lo vemos. Yo digo que es el 95%. Esa es la vida espiritual. ¿Y cómo se originó la vida espiritual? Dice que con un soplo. Eso se llama neuma o ruaj. Pero también dice que somos el logos. Logos es vibración, es palabra. Es un sonido. Sonido es algo que se mueve. Y si uno ve, todo está en vibración. Luego es logos.
Y también se dice que es fos, que es luz. Todo eso ya pasa a la parte espiritual. Y entonces les estoy hablando de la muerte. Les hablé que somos energía, que somos vida, porque aquí estamos, ya entramos al umbral de la vida, ya entramos y estamos en la vida. Ahora vamos a pasar al umbral de la muerte. Y en este momento muchas personas pues están muriendo en el mundo. Muchas personas están sufriendo una enfermedad, otras van a tener un accidente, van a pasar ese umbral. Todos los días, cada segundo, cada minuto. Unos están naciendo, otros saliendo, unos naciendo, otros saliendo, y en un momento dado nos toca a nosotros. Ese es el proceso de la materia. La materia se compone y se descompone, se compone y se descompone. Va pasando. Ahora, ese umbral, esa puerta nos atemoriza. Algunas personas sienten temor, otros sienten paz. Unos sienten temor porque no saben qué les va a pasar. Otros sienten paz porque precisamente no saben qué les va a pasar. Otros sienten angustia porque qué irá a venir después de eso. Y otros sienten angustia porque no va a haber nada. Y otros sienten tranquilidad porque gracias a Dios y aquí se acaba todo. Ellos dicen, bueno, yo soy ateo, gracias a Dios, y aquí se acaba todo. Entonces, por lo tanto, al terminar ya se termina todo. Otros dicen, no, voy a pasar a otro umbral. Ese umbral voy a pasar a la luz por materia. Por la misma materia se sabe que es un paso, que se entra a uno, aunque sea desconocido en este momento para nosotros, después vamos a mirar a plena luz. Ese es lo que yo les quiero hablar en el día de hoy. Les quiero hablar es cómo será ese paso, que es como cuando la materia pasa a lo invisible en el átomo, o cuando está en lo mega, lo más grande del universo, también se vuelve otra vez invisible. Es ese paso, esa puerta, ese umbral, es el que yo les quiero explicar en el día de hoy, para después seguir hablando de lo que es la vida, el origen de la vida, el origen del hombre, el origen de la materia, el origen del espíritu, cómo los seres humanos pensamos que sabemos y no sabemos nada de eso. De eso también les voy a hablar. Voy a pasar ya la cámara para continuar el proyecto que les vengo presentando. Este proyecto se llama Ilumina tu camino. Tú eres el camino, tú eres la iluminación. Viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve iluminar tu camino y vivir con propósito el viaje interior de tu vida? Sirve para que tú empieces a tener buenas relaciones con los demás, que es tu prójimo, la naturaleza, todo lo que vemos, todo lo que existe, para que tú tengas buenas relaciones contigo mismo, para que te aceptes tal como es, y con Dios. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Cuando uno ilumina su camino y vive con propósito el viaje interior de su vida empieza, su existencia empieza a tener mejores relaciones, a relacionarte mejor. Deja de tener conflictos, guerras, peleas, deja de vivir inconforme en este mundo. Empiezas a vivir con alegría, con paz. Empiezas a amar al otro y al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo como a sí mismo, dice, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Segundo, vas a empezar a tener buena salud. En el momento en que tú iluminas tu camino y empiezas a vivir el viaje interior de tu vida, se te acaban los dolores de cabeza, los dolores musculares, muchas enfermedades del organismo se te quitan, porque ya empieza a circular mejor la sangre, los átomos, las células, las moléculas se van expandiendo, se van tranquilizando, relajando tus músculos, tus órganos, porque ya no te preocupan cosas que antes te preocupaba, porque ya está iluminado, tú ya ves el camino, ya sabes la realidad y la has aceptado. Y tercero, vas a tener autosuficiencia. Vas a saber que aquí no te va a faltar nada. Si ya llegaste aquí, viniste completo. Nick Vujicic, que le faltan los brazos y las piernas, yo no sé si lo han visto, Nick Vujicic, Nicolás Vujicic, Nick Vujicic, un australiano, que le faltan los brazos y las piernas. Solamente tiene, él tiene, nosotros tenemos cabeza, tronco y extremidades, él tiene cabeza y tronco, no más. Le faltan las extremidades.
esa persona nació completa, plena. ¿Por qué? Porque está realizada. Se casó, tiene 2 hijos, es coach, es conferencista, ha escrito libros, ha hecho todo lo que él, para lo que él vino a este mundo. Entonces, luego todos nacemos completos, somos autosuficientes. Pero lo malo es que él se hubiese puesto a crear sus manos, a crear sus pies. Y así vivimos nosotros en este momento, creándonos cosas. Queremos ponernos alas, entonces nos ponemos a la tecnología y a la ciencia para que nos hagan alas, porque yo quiero tener alas. Cuando tú naciste pleno y completo. Esa es la diferencia entre estar iluminado y estar en la oscuridad. Entre vivir una vida solamente del exterior y empezar a vivir una vida interior. Es cuando tú sabes que así como estás, así es como debes producir. Y así vas a producir. Porque la idea es que tú hagas cosas que los demás no pueden hacer. Y para que tú hagas cosas que los demás no pueden hacer, tú tienes que ser distinto, diferente. No tienes que ser del montón. Esa es la diferencia entre una vida espiritual y una vida simplemente materialista. Recuerden que yo hago la diferencia entre materia, material y materialismo. La materia es de lo que estamos compuestos. El material es lo que hace que estemos nosotros aquí. Yo he hecho de un material y los árboles están hechos de otro material. Y el materialismo es cuando yo pongo este material simplemente al servicio del consumismo, de la riqueza, de querer simplemente tener fama. Y no, es el materialismo. Es cuando yo simplemente me ufano o me enorgullece solamente de tener este material, de estar hecho de este material, cuando en realidad yo tengo es que producir con este material, como estoy, como soy. ¿Veis que es mucha diferencia? Luego nosotros estamos hechos, estamos hechos para despertar, para que con este material que tenemos seamos plenos, autosuficientes. Pero nosotros pensamos que si nos apegamos a una cosa, es como cuando tú haces una mesa y le empiezas a poner más cosas a la mesa, encima de la mesa, pues ya no sirve la mesa para lo que es. Un comedor, por ejemplo, o un sofá que está hecho para sentarte. Y si tú le pones ropa y le pones cosas encima, ya no está hecho, está hecho para sentarte. O la cama, la cama es para que tú duermas. Pero si ahí le pones encima a la cama, le pones el perro, el gato, le pones los enseres, las ollas, los zapatos y todo, ¿cómo vas a dormir? Porque cada cosa está hecha a plenitud para lo que está hecho, para lo que fue hecho. Y en este trabajo que estoy haciendo con ustedes es que además de que nosotros somos materia y esa materia tiene una parte espiritual, el problema es cuando entra la religión. Porque la religión es tan materialista como la economía, como la política y la ciencia. Por eso hay diferencia entre espiritualidad y religión. Dentro de eso que les estaba hablando, les hablé del aire, el neuma, el viento, el verbo, la palabra, el conocimiento, la luz, la lámpara y la iluminación, que es lo que nos hace a nosotros seres de espíritu. Y esta parte moradita es lo que nosotros vemos físicamente, en nuestro físico, pero tenemos el 95% que no vemos. Y es lo que llamamos espiritualidad. Ahí voy hablándoles. Les hablé de que tenemos 3 partes. Tenemos energía, vida y muerte. Ahorita ya les hablé de la energía, les hablé de la vida. Y en este momento estoy hablándoles de la muerte. ¿Qué sucede con la muerte? ¿Qué es lo que pasa con la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Un caos? ¿Un acabose? ¿Es un comienzo? ¿Es una nueva etapa? ¿Qué pasa con la muerte? Y me estoy apoyando en Manuel Carreira, un astrofísico que nos ayuda mucho a entender esta parte desde el punto de vista como yo les quiero ayudar. Muy bien, pues ayer estábamos hablando, aquí les estaba hablando de que tú eres muerte, porque todos vamos a morir. Y ayer terminé hablándoles de esto, que el cuerpo al pasar
a la muerte empieza un proceso de resurrección. El cuerpo resucitado es espiritual, quiere decir que existe fuera del espacio y del tiempo, porque la materia está sujeta a una serie de procesos por los cuales la materia se altera, decae, el cuerpo termina envejeciendo o enfermándose, corrompiéndose. Es porque la materia está dentro de un marco espacio-temporal. Ahí fue donde terminé yo ayer. Por eso cuando dice en 1 Corintios 15:26, y el último enemigo que será destruido es la muerte, en cuanto que la muerte nos sirve es para resucitar espiritualmente. El cuerpo resucitado es espiritual, quiere decir que existe fuera del espacio y del tiempo. Estoy hablándoles de la muerte, porque ya les hablé del origen de la materia. O sea, cómo existe la materia, cómo existe la vida, cómo estamos nosotros como seres humanos y cómo tenemos una parte espiritual. Y que cuando se transforma la parte material, entonces ya el espíritu toma el poder y la autoridad sobre esa materia. Prácticamente de eso es que se trata. ¿Por qué? Porque aunque somos seres tan parecidos a los otros seres, porque precisamente nosotros somos seres que hacemos parte de la naturaleza, nosotros somos parte de esta naturaleza, tenemos ese libro de la vida que pocas veces observamos, que casi no nos gusta enterarnos de esta majestuosidad física. Además de esta parte física, nosotros tenemos un orden, una organización. Nuestro cuerpo es un organismo viviente. Pues sucede que eso que nosotros tenemos y que no termina y que no envejece, porque la materia ya dijimos que envejece, que la materia se corrompe, que la materia cambia, que decae. Por naturaleza la materia se transforma. En cambio, nosotros tenemos algo en nuestro ser, mientras estamos aquí en la materia, que no envejece. Por ejemplo, nuestros pensamientos no envejecen, no cambian. El deseo de conocer y de entender verdad, belleza y bien. Verdad en cuanto que nosotros nos preguntamos, ¿por qué? El único ser que tiene placer por conocer es el ser humano, por hacer unas ecuaciones matemáticas, por planear el futuro, vivir en el presente, pero ya saber qué va a venir. No es por instinto, sino porque tiene eso. Eso es lo que llamamos espiritualidad, esa búsqueda de la verdad, el porqué de las cosas. Y por eso tenemos las carreras de periodismo, tenemos las carreras científicas y todo eso, que son carreras que nos llevan a pensar por qué somos así. Mire que ya estoy saliendo de la parte material, en la cual compartimos con todos los seres humanos, pero hay algo diferente. Aunque físicamente nosotros somos distintos a los otros seres de la naturaleza, somos distintos a los minerales, somos distintos a los vegetales, somos distintos a los animales, porque físicamente lo somos. En cuanto, por ejemplo, nosotros somos los seres humanos, nosotros los seres humanos somos los menos especializados. Por ejemplo, el caballo se hizo para correr. El águila se le hizo un pico fuerte y unas garras. El tigre, el león, el elefante. Cada ser o cada planta es especializado. Ustedes ven que el ser humano no. El ser humano no tiene una especialización fuerte, no sabemos. Por ejemplo, las manos del ser humano no podemos decir agarra, son garras, no, son débiles. La boca del ser humano, los dientes, no pueden partir cosas que otras aves son especializadas en eso, o otros seres vivos. Nosotros no tenemos mucha habilidad. Por ejemplo, casi todos los animales que nacen del huevo, en este caso, por ejemplo, los reptiles, apenas nacen y ya pueden comer. Devoran lo que sea, cazan. El pollito ya no. El pollito tiene que llevarle la mamá la comida.
el aguiluchito. Pero también rápido crece. En cambio, el ser humano, ningún ser humano es capaz de sobrevivir solo. Es débil. ¿Para qué es bueno el ser humano? Para usar sus manos y usar su pensamiento y crear belleza, estética, buscar el bien. ¿Cuándo busca el ser humano el bien? Cuando se solidariza con el otro, cuando es capaz de cuidar al enfermo. Eso es una cosa catastrófica de esta sociedad. De esta sociedad, el enfermo o el anciano no es cuidado. Yo, que vivo aquí en Del Río y que aquí hay mucha gente anciana, personas que están en la casa, solitas, hombres o mujeres, solos, los cuida un provider, una persona que viene y les pagan por horas del gobierno, pero ellos duermen solos, están solitos y tienen Alzheimer, no se pueden mover muy bien y sin embargo están solos. Porque la sociedad de producir y consumir nos han enseñado que el ser humano, mientras que esté entre los 20 y los 60 años, tienes que estar trabajando 40 años produciéndole a este sistema. Y dejan a los enfermos y dejan a los ancianos y muchas veces a los niños al descuido. Cuando por nuestro conocimiento, porque somos los únicos seres que buscamos verdad, belleza y bien, estamos hechos para cuidar de los niños, estamos hechos para cuidar de los enfermos y estamos hechos para cuidar de los ancianos. Y no los otros, es la familia. Porque ese es un bien que tenemos. Se hablan de varios úteros. Tenemos el útero de la familia, de la mamá, pero también tenemos el útero de la familia. En el útero de la mamá nos formamos, pero en el útero de la familia, cuando hay el hogar, la hoguera, ahí también nosotros nos vamos formando y aprendiendo lo que no aprendimos en el vientre de la mamá, porque somos los únicos que nacemos sin terminar. Dicen por ahí que los seres humanos somos los únicos seres de la naturaleza que nacemos sin terminar todavía, sin la plenitud. Por eso dice Jesucristo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nacemos sin la perfección. Dicen los antropólogos y los biólogos que el único ser sobre la tierra que nace prematuramente es el ser humano. Por eso su cerebro, hay una cosa blandita ahí en la cabeza que en algunas partes le dicen mollera. Es la cabecita del niño todavía no se le ha formado. Nace sin haberse formado. Algunas personas piensan que es porque en la cavidad vaginal, en la madre, no entra, no puede, el niño no podría nacer, entonces nace todavía incompleto para que se vaya formando después que nazca. Pero eso puede ser la explicación biológica, pero el por qué nosotros. Ahora, ¿para qué? Para que nos formemos en un vientre o en un útero llamada familia, donde aprendemos muchísimas cosas que nos van a ayudar a sobrevivir, a la supervivencia en este mundo. Y tenemos el tercer vientre que dicen los antropólogos, es la sociedad. Por eso dice, poner una frase, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe o lo ayuda a sobresalir. Pues eso que hay en nosotros, que es la búsqueda, el deseo de conocer y entender verdad, belleza y bien, es lo que nos hace seres que nuestra materia tenga una habilidad distinta. Y por eso pusimos en la frase ahí, nuestro pensamiento nuestro pensamiento no envejece, permanece, siempre va a estar ahí. El deseo de conocer y de entender verdad, belleza y bien, es que sucede que esto mismo no está en un sitio ni envejece. El pensamiento, la búsqueda de la verdad, la belleza y el bien no está en un sitio, no está bajo el tiempo y el espacio. Estos deseos de conocer verdad, belleza y bien, los pensamientos no envejecen. Todo lo que es espíritu está fuera de estas categorías de lo que sí está la materia, que es espacio y tiempo. Muy bien. Ahora, en 1 Corintios 15:44 dice, son enterrados como cuerpos humanos naturales. Este es el paso.
cuando uno pasa el umbral. Lo que les estaba diciendo anteriormente es que el ser humano ya desde su físico material ya tiene algo que es espiritual, pensamiento, verdad, belleza y bien. Pero ese espíritu está sometido al espacio y al tiempo. Ahora, con la muerte, el ser humano ya pasa de un ser humano natural a un ser humano espiritual. Y la frase que dice Pablo es, son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. O sea que nosotros tenemos el cuerpo físico anatómico, pero en sí también tenemos un cuerpo que es natural, que es espiritual. Tenemos el natural, el material, de la materia de lo que estamos hechos, y tenemos un cuerpo espiritual. Cuando el ser humano espiritualiza su vida en este momento, crece su cuerpo espiritual. Cuando el ser humano materializa, materialismo, la vida en este momento, entonces el espíritu disminuye y el cuerpo es el que aparece. ¿Para qué? Para ser un gran político, para ser un buen economista, para producir, para tener cosas. Cree que las cosas son las que lo llenan. Pero en sí nosotros tenemos esos dos cuerpos. Un cuerpo que se va espiritualizando o un cuerpo que se va materializando. Nosotros podemos ser profesionales espirituales o podemos ser espirituales sin profesión. Lo que nos dice Pablo es que aunque nosotros queramos o no, estemos de acuerdo o no, vamos a pasar a ser seres espirituales. Como el átomo, como la materia, cuando está en la materia que está, la materia física, bajo las leyes de la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte y la débil, en un momento dado esas fuerzas desaparecen, porque ya dejan de ser partículas y empiezan a ser ondas. Ondas que pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Por ejemplo, yo creo que tú has visto cuando tiras una piedra a un pozo, a una laguna. ¿Qué es lo que se mueve? ¿El agua? ¿Qué es lo que se mueve? Las ondas. ¿Esa onda es la misma que se queda ahí y que aparecen otras, o es otra y va desapareciendo hasta que va a los lugares? Así es la vida. Se va extendiendo, se va extendiendo. ¿Es la misma onda o son otras ondas? ¿Es el agua el que pasa o el agua queda quieta y lo que se va moviendo son las ondas? Pues sucede que así somos nosotros, partículas y ondas. Las ondas son espirituales, las partículas son cuerpo natural. Y estamos hechos de partículas y de ondas. Y mientras más espiritualicemos o volvamos onda nuestras partículas, pues podemos hacer más cosas. Podemos tener mejores relaciones, podemos tener buena salud y podemos ser autosuficientes. Muy bien. En 1 Corintios 2:14 dice Pablo, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se discierne el discernimiento o las cosas se disciernen espiritualmente. ¿Acaso yo voy a desconocer que la gran mayoría de las 7.000 millones de personas que están en este mundo les va a gustar que yo les hable de ilumina tu camino, de vive tu vida con interioridad? ¿Les va a gustar que yo les diga que este cuerpo natural se va a volver espiritual? No. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. Porque todo lo queremos mirar es con la vista, con el oído, con el tacto. Por eso no se puede entender. Por eso esta vida no se puede entender. Y ahí voy a dejar el día de hoy. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se discierne espiritualmente. El discernimiento de la vida viene desde el punto de vista espiritual. Helen Keller, aquí en Estados Unidos, nació sin oído, sin vista, sin olfato y sin poder hablar. Y llegó a ser
conferencista. Llegó a hablarle a la gente, a comunicarse, y mucha gente la oía. Terminó una carrera profesional, trabajó y no tenía vista, oídos, olfato, gusto. Entonces, ¿qué es el ser humano? Si un animalito nace sin sus facultades sensoriales y sus facultades de los sentidos, muere inmediatamente. Pero el ser humano, si nace sin los sentidos, puede vivir y sobresalir. Un animalito, si nace un animal que tenga extremidades, un caballo, un pollo, si nace sin extremidades, muere. El ser humano puede nacer sin extremidades y vivir. ¿Qué hay en ese ser humano? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que le ayuda a ese ser humano? Pues Helen Keller, que llegó a ser, fue que tuvo una profesora que le empezó a enseñar algo de una manera distinta y diferente, pero que su espíritu pudo conectarse con el espíritu de los otros seres humanos. Y en lo espiritual, no en lo sensorial, vea que no en lo físico. Con los sentidos como estamos acostumbrados. Ella puede comunicarse. Miren a Helen Keller. Pueden mirar en cualquier parte. Están libros, están en internet, está en todo. Miren la vida de ella. Pero hay personas que yo conozco que cuando les muestro a Nick Vujicic que no tiene brazos y no tiene piernas, se asusta. Dice, ahí tuvo que ser que los papás pecaron. Eso es una desgracia. Y no quieren ver eso. Conozco gentes cristianas que no quieren ver eso. Y menos querer ver una persona ciega o sorda, esto porque Cristo como vino fue a sanarlos. Entonces Cristo no está en esa persona, Dios no está en esa persona que nació con algo físico que les falta. Son despreciados, son rechazados por gente que se pasa por espiritual cristiana. Conozco personas que no quieren saber de eso porque ven como una desgracia. En cambio, en la espiritualidad, todo aparece como una bendición. Cuando uno ve un árbol con algo, un fenómeno, una flor o un trébol de 3 hojitas y ve que nació con 4, ay, a nosotros nos parece una maravilla, qué bonito, qué hermoso. Un árbol todo torcido ahí, todo raro, qué hermoso, esa planta, ese vegetal. Si vemos un animal que nace con cosas raras, con unas pinticas diferentes, ¡ay, qué hermoso! Pero si vemos a un ser humano que nace un poco diferente, ya lo rechazamos. Porque somos materialistas. Materialismo. Porque no somos capaces de ver espiritualmente verdad, belleza y bien. Podemos ver la belleza en la naturaleza, pero cuando es para ver la belleza en el ser humano, ya no somos capaces. ¿Por qué? Porque está un fenómeno en nosotros, que es el materialismo, que es ya no es la materia, que es el perder o ganar, que es el tener o no tener, que son cosas así ya físicas, materiales, que nos centramos en algo que se nos pierde lo espiritual. Eso para mí sí es carnal. Eso no es espiritual. Esa es la carnalidad de que habla Pablo, que habla de que habla la Biblia. Es no poder ver la belleza, la plenitud en una persona incompleta físicamente. Porque la plenitud del ser humano está en lo espiritual, no está en lo físico. Porque aunque nazca sin ojos, sin oídos, sin poder hablar, sin poder oler, esa persona puede desarrollarse. Porque el plan de Dios o el plan divino no está en lo físico, está en lo espiritual. En ese otro cuerpo que el ser humano tiene. Porque así te he hecho para que tú hagas lo que otros no son capaces de hacer. Qué difícil entender. Y eso solamente se logra con la muerte. Por eso
como yo les decía al principio, morir no es solamente que muera la parte material, morir es quitarme todas esas costumbres, todo eso que yo he agarrado durante la vida y empezar a vivir algo bueno. Dice, transformado ya las horas que despertéis de entre los muertos, o sea, que dejes de dormir y empieces a despertar. Eso es un cambio. Ese es un despertar, eso es un resucitar en este mundo. Cuando uno despierta, cuando uno se da cuenta y toma conciencia del verdadero papel que uno tiene en esta vida. ¿Cuál es su proyecto? ¿Cómo te defines aquí? Ese es un despertar, ese es un renacer, eso es un morir al hombre viejo y empezar a vivir el hombre nuevo, que dice Pablo. Pero ya después está la muerte biológica, que también es para empezar a vivir, pasar el umbral. Y hasta ahí quiero dejarlo hoy para no alargar este tema. Mañana continúo en este mismo proyecto de cómo pasar este umbral, cómo es que se pasa, cómo el ser humano es transformado de algo material a algo espiritual, pero que es simplemente que la materia se transforma. ¿Y con cuál cuerpo tú vas a resucitar? ¿Cómo es esa transformación? De eso lo vamos a ver durante estos días. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, pase este proyecto si tú crees que hay personas que les interesa y que les puede servir para que tengan mejores relaciones con los demás, para que tengan buena salud y sean autosuficientes. Si las personas hacen esas tres cosas, van a evitar muchos problemas en la vida, muchos dolores de cabeza. Van a evitar sufrir de enfermedades que no están hechas para él, porque fue por el desmande, porque se desmandó tal vez en el comer o en el vivir. Y vas a tener menos preocupaciones, porque vas a vivir solamente con lo necesario. Vas a vivir mejor, en libertad, en felicidad. Vas a vivir pleno. Solamente, como yo te digo, pensando en lo que es verdad, belleza y bien. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, pasa este video. Nos vemos mañana.